Torres. No, vamos a hacer un pequeño análisis de la responsabilidad en particular de dos personas que son Juan Carlos Torres y Osvaldo Benito Martel, respecto de quienes el Ministerio Público Fiscal los acusa como ejecutores directos de todos estos hechos. En relación al resto de los asistidos de esta defensa, la acusación es sumamente genérica, como ya lo dijimos antes, y no hay una vinculación concreta, tampoco dijo el fiscal que pretendía hacerlo. Eso fue transparente desde el punto de vista de cómo decidió dirigir la acusación. Así que voy a hacer una pequeña digresión para analizar ciertas cuestiones que el fiscal pretendió, a partir de las cuales el Ministerio Público Fiscal pretendió deducir la responsabilidad concreta de Juan Carlos Torres y de Osvaldo Benito Martel en la responsabilidad por los hechos que integran la causa Masitero. Antes de ello, tengo para mí la necesidad de decir una cuestión que es importante. Existió cierta sospecha que por lo menos este Ministerio Público de la Defensa pudo percibir a lo largo de todo el proceso acerca de que en todas las causas de los desaparecidos de San Juan existe cierta probabilidad de que estén vinculados a la intervención concreta del Destacamento 144 de Inteligencia de la provincia de Mendoza. Desde esta perspectiva, siempre, de las distintas pruebas que se produjeron, siempre existía esa, por decirlo de alguna manera, esa sospecha, ese crédito acerca de que detrás de los casos de desapariciones de personas en la provincia de San Juan no eran cuestiones ni siquiera que se decidieran por Memieles, sino que venían directamente a ser ejecutadas por el Destacamento 144 de Inteligencia de aquella provincia. Desde este marco creo que se debe interpretar la totalidad de los hechos. Paso ahora a analizar en concreto estos puntos que me quedaban pendientes de la responsabilidad de Torres y de Martel. Juan Carlos Torres revistió a la época de los hechos como oficial subayudante, la categoría más baja del escalafón de la policía de la provincia de San Juan. Conforme a las constancias sobrantes en su legajo, surge que el día 11 de febrero del 77 Torres empezó a gozar de una licencia por 10 días, teniendo eso una importancia en cuanto a la imposibilidad absoluta de que éste haya podido intervenir directamente en la provincia de San Juan en las privaciones de la libertad y presuntas desapariciones de María Cristina Otarola y de Carlos Andrada. Hechos que habrían acaecido el 12 de febrero del 77 según la acusación del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que sustenta el Ministerio Público para vincular? Dice lo siguiente: Torres, como funcionario del D2, tuvo una activa participación en el aparato organizado de poder. Así se infiere de las diversas constancias documentales encontradas. Así, a fojas 14 y vuelta, acta de una declaración testimonial a la que me referí esta misma mañana, en la causa 4719 contra Rodríguez Eduardo II por presuntas actividades subversivas de Ley Nacional 2840, obra una declaración testimonial del nombrado en la detención de Eduardo II Rodríguez. En primer lugar, es sabido que para que el asistido responda, bueno, todo lo que ya sabemos que se tiene que probar concretamente su intervención. El fiscal lo que pretende es hacer una inferencia a partir de un hecho que no tiene nada que ver con ninguno de los casos desaparecidos. En esa cita que hace de la foja 14 de la causa 4719, se trata de una mera diligencia que le había sido encomendada para averiguar la posible comisión de un delito y como medida genérica la detención de los presuntos responsables, tal como pasaría en cualquier prevención sumarial que se produce en cualquier momento histórico. Solo que aquella prevención estaba vinculada a un hecho relacionado a la infracción a la ley 2840. Dicho caso, como decía, no se vincula concretamente con la desaparición de ninguna persona, es decir, que con la circunstancia de que el señor Rodríguez haya sido detenido por Torres por infracción a la 2840, no se puede colegir necesariamente que el mismo haya tenido, como dice el fiscal, una intensa participación fundamental dentro del D2 de la Policía de San Juan, repartición que jugó un papel preponderante en el aparato represivo. Asimismo, el fiscal invoca como prueba de cargo para vincularlo a los hechos que se le endilgan que Torres participó en el enfrentamiento que terminó con la vida de Roberto Gilbert el 17 de agosto del 76. Esta situación no la voy a
analizar porque no integra el objeto procesal de este juicio. Simplemente voy a señalar dos cuestiones. La primera es que de la participación en aquel hecho no se puede inferir que haya tenido ninguna intervención en los hechos que aquí se analizan. Y la segunda cuestión es que del propio requerimiento de elevación a juicio en aquella causa Gilbert, el propio Ministerio Público Fiscal señala que Gilbert se encontraba acostado en un campamento que estaba en la Rinconada, en Poncito, en San Juan, que estaba en una lomada, en una altura, y que desde allí inició un tiroteo, empezó a dar fuego a un grupo de oficiales de la policía que habían ido a buscar un vehículo que estaba abandonado. Es una cuestión de valoración jurídica que se discutirá en aquella causa. Simplemente lo quería señalar a los fines de interferir cualquier tipo de referencia que permita decir que aquel fue un caso del accionar represivo como los que estuvimos viendo acá en la causa Armas Estéril. Decía, no existe ninguna conexión o relación causal entre aquel suceso Gilbert con los casos que son objetos de esta causa. El fiscal también señala lo siguiente: de la compulsa de las carpetas originales de 48 procedimientos realizados por el DIP, cuyas copias certificadas se encuentran agregadas como prueba, se observa una contestación de un oficio que alude a un Fiat 128 abandonado el 1 de febrero del 77 en la vía pública, informando que dicho vehículo supo ser manejado por Tello y Torres en misiones especiales relacionadas con las funciones específicas del departamento D2. Esa referencia la utilizó el fiscal para vincularlo a un caso en el que se había utilizado un Fiat 128 color crema, una detención de la causa Ripoll. Ahora bien, en este hecho, en aquel que menciono de la utilización del 128 en Ripoll, no se lo acusaba a Torres, pero entiendo yo también, lo dije esta mañana, con violación a las reglas del fair play, porque pretende mencionar dicha circunstancia para tener de manera oscura e involucrar a Torres en el accionar represivo. Es inadmisible que se utilice ese mecanismo. Si lo que se pretende es involucrarlo, debió acreditarse en aquel hecho que se trataba del mismo auto y que además él intervino concretamente en ese hecho, y no que es un auto de la misma marca y modelo. Adviértase la generalidad que ni siquiera consta el color del auto asignado al D2, y en el caso del hecho de Ripoll era color crema. Esos mecanismos, para generar sospecha en el tribunal, no deberían permitirse en el marco de demasiado fair play. Vale tanto como que alguien sostenga: el autor del delito llevaba en su billetera un billete de 100 pesos. Fulano llevó en su billetera un billete. Entonces, fulano podría ser autor, y eso no está bien. Queda claro entonces que la circunstancia relacionada por el Ministerio Público Fiscal que obra en la carpeta 48 de los procedimientos del DIP respecto a la presunta participación de Torres manejando un Fiat 128 no acredita que se lo vincule a un concreto accionar de Torres con algún operativo contra la subversión. Máxime si tenemos en cuenta que ninguna de las fechas señaladas por el Ministerio Público Fiscal como fechas de privación de la libertad o desapariciones de personas sucedieron en esa fecha en el 77, en fecha 1 de febrero del 77, cuando menos en esos días, recordando que la última fecha que el Ministerio Público Fiscal toma para determinar la desaparición de personas en San Juan durante el año 76 es el 16 de diciembre del 76 en el caso de Miguel Ibarra. Y la primera fecha que toma el fiscal del año 77 es el 12 de febrero del 77, casos de Otarola y Carlos Andrada. Por lo que no existe ningún tipo de nexo causal entre el suceso invocado, es decir, el auto, por el fiscal como prueba de cargo y la participación criminal a título de autor material del insistido en lo que conforma el universo de la causa Masiterio. También dice el fiscal que Torres, respecto de Torres, cita las declaraciones de Daniel Illanes, de 2483, 2485, 2741, 742 y 3259 y 3260 de la causa 4459 y sus acumulados. En esa oportunidad Illanes dijo que conoce a Juan Carlos Torres desde la época del Colegio Nacional, describe su personalidad y agrega que en una oportunidad le comentó que había participado en varios procedimientos de represión y detención de personas y hechos de violencia. No le dijo si mató a tal o cual, aclarando que en esa época había una suerte de división del trabajo, unos mataban y otras eran los que enterraban. Que esta declaración debe analizarse ciertamente con lo referido en este juicio por Montoya,
en su testimonio del 14 de agosto del año pasado, aquí en el debate. Montoya declaró que también conoce a Torres del Colegio Nacional, hablando que una vez que retornó a la democracia, le comentó que durante una noche trasladó con otros integrantes del D2 a Víctor Hugo García a un cerro, donde lo ejecutaron y lo enterraron. Perfecto. La referencia que el Ministerio Público Fiscal hace de estos testimonios de Yáñez respecto de Torres no se condicen en nada con las declaraciones que este brindó en sede judicial y en el anterior megajuicio de lesa humanidad desarrollado en nuestra provincia. Saber, y Yáñez refirió respecto de mi asistió en su declaración que Torres es que cree que él mismo intervino en algunos hechos, entre los cuales posiblemente esté la detención de Gilbert Temposito. Fojas 2741. Luego, en otra declaración, Illanes refiere un episodio que Torres tuvo con una persona de nombre Villalba. Esta persona iba a declarar en este debate, pero no lo pudo hacer porque falleció. Quienes habían peleado en una peña y que Torres lo habría agredido. Esto sucedió en el 80, según lo relatado por Illanes. Es decir, y más allá de que estas declaraciones son realizadas por testigos de oídas o de segundo grado, que lo que le quitan peso específico al contenido de hechas testimoniales, ya que los dichos de los dichos, sin ningún asidero y que se toman como verdaderos y irrefutables, son una burla a todo entendimiento y razonabilidad. Incluso, aunque lo hubiese dicho, eso no justifica per se que se tenga por acreditada en un juicio penal esta circunstancia, y esto es una verdad evidente. No estoy diciendo que lo haya dicho, sino simplemente que no está acreditado que lo dijo, pero incluso si lo haya dicho, no resulta suficiente. La declaración del testigo Montoya, llevada a cabo en el marco de este debate el 14 de agosto, allí concretamente dijo lo siguiente. Lo que sé de la desaparición de Víctor Hugo García es que lo que me contó Juan Carlos Torres, compañero mío de la secundaria, le pidió a Torres una charla, reunión pacífica a fin de que me contara cosas de los desaparecidos. Fui con Gilbert a la casa de los Posselman en donde conversaban. Él me mencionó que pertenecía al grupo de los que chupaban y que otros dos pertenecían al grupo de los que mataban, que los enterraban cerca de Cerro Blanco, que no lo recuerda bien. Yo le pedí que fuésemos al lugar, pero Juan Carlos me dijo que no se acordaba. Torres era mi compañera secundaria, un tipo que salió de quinto año a estudiar medicina. Esa charla fue época de vacaciones, enero, febrero de 85-84. Si bien me asistió, Torres reconoce haber mantenido esa reunión con Montoya, el contenido de la entrevista con dicha persona fue totalmente distinto de lo que dijo el testigo. En dicha oportunidad, refirió Torres que al tiempo de rendir al momento de prestar su declaración indagatoria, Foja 7760, que en realidad Montoya se reunió con él para hacerle una consulta relacionada con su despido de una dependencia de San Luis, sin que Torres le haya podido proporcionar los datos que pretendía Montoya por cuanto desconocía las razones de este despido. Pero jamás Torres le refirió la situación relativa a la de Víctor Hugo García. Por lo que el testimonio de Montoya cae por su propio peso al no existir otro testimonio que venga a corroborar los dichos que habrían sido ventilados en un ámbito privado entre esas dos personas, ni en este juicio ni en el anterior. Mi asistido también reconoció que se entrevistó con un conocido suyo de nombre Posselman, compañero de promoción del colegio secundario, oportunidad en la que junto con Guillermo Gilbert, integrante de esa promoción, lo visitaran en su domicilio a mediados de los años 90. Que le preguntaron sobre el paradero de una persona de la que no tenía noticia alguna por no haber participado en procedimientos referidos a la lucha contra la subversión. Amén de ello, esta Defensoría Pública no encuentra sentido alguno esa declaración de Montoya. El fiscal cita a una declaración de Sarasúa como prueba cargosa de la intervención de Torres en los distintos hechos. Cuando dijo que se dirigieron a la salida del penal, vio a Martel con un grupo de ojos de vidrio hablando por teléfono, que un par de ellos los paró y dialogaron unos minutos mientras Martel seguía hablando por teléfono, que uno de los que se acercó podría reconocerlo fotográficamente, pero nunca supo su nombre, que cuando fueron saliendo, traspasaron la puerta del penal, salió un grupo de guardias de infantería y otros de civil, que los llevaron al D2 de la central de policía y que los dejaron en el lugar con Víctor sin capucha, que había un pizarrón con todas las organizaciones políticas, que luego los encapucharon con una capucha de tela negra. Al día siguiente, un oficial de nombre Torres les dijo que los iban a trasladar. Del testimonio de Sarasúa no se sigue ninguna participación en particular de Torres en la ejecución de los hechos de la causa Masitelli ni nada por el estilo. Aún suponiendo que efectivamente Torres les haya referido a Sarasúa que lo iban a trasladar,
De hecho, no sé si efectivamente haya participado de ese traslado, ni simplemente que él lo haya dispuesto, ni mucho menos. No surgiendo tampoco del testimonio de la presunta víctima a dónde lo trasladaron o cuál era la finalidad de ese traslado, por lo que a criterio de esta defensa tampoco en este punto el MPF logra relacionar causalmente la concreta actividad de mi asistido con la privación de la libertad y o la desaparición de personas. Dicho sea de paso, nada tiene que ver con el caso que tiene como presunta víctima a Sarasúa. Por último, el titular de la acción penal utiliza como prueba cargosa el testimonio de María Cristina Leal en la etapa de instrucción, en la oportunidad que manifestó que Pardini, amigo suyo fallecido, averiguó muchos nombres de policía de la provincia de esa época que habían participado en la lucha antisubversiva. Entre ellos mencionó a Torres. Concretamente se trata nuevamente de dichos sustentados en versiones que habían sido blindado personas que ya habían fallecido a la época de que se incorpora esa información. Pardini no ha declarado en esta etapa ni en instrucción en ningún proceso para corroborar esos dichos, ni saber cuál sería la fuente de esa información o si simplemente si se le ocurrió o fue producto de un error. El solo hecho de nombrar a personas como abocadas a la lucha contra la subversión, per se no indica nada más ni nada menos aún en contra de la responsabilidad de Torres. De hecho, se podría decir que cualquier fuerza de seguridad, en la medida que tenían como finalidad la prevención de delitos en general, y la 2840 era una ley que sancionaba algunos de los delitos que aquí se analizaron, tenían esa finalidad, que en sí propia no constituía un ilícito, sino que la ilicitud es sobreviniente en función de otras cuestiones que se analizaron en este proceso. A contrario de lo sostenido por la acusación, estamos convencidos de la falta de participación o por lo menos la falta de acreditación de una participación concreta en algún caso concreto de Juan Carlos Torres como integrante de un grupo de personas que ejecutaban órdenes impartidas por quienes tenían poder de mando. Del juicio, por lo menos, eso no ha surgido desde la óptica que propone esta defensa. Voy a señalar ahora la situación en concreto de Osvaldo Benito Martel, a quien también ha sido acusado como ejecutor de los hechos por los que fue acusado. Martel cumplía formalmente funciones en la banda de música de RIP 22 y creo que ha quedado sumamente acreditado que desde la formación en la mañana en el regimiento participaba de las prácticas que hacía la banda de música, que se dividía, estaban todos juntos por la mañana, hacían un descanso al mediodía y se volvían a reunir para la práctica por instrumento en el horario de la tarde. Han sido muchísimos los testigos que declararon este juicio confirmando que efectivamente Martel participaba desde la formación en las prácticas matinales y también en la práctica vespertina con su instrumento. El compromiso de servicio fue suscrito además por Martel, como en el RIP 22, Juan Bautista Membriel, Malato, Aybar y Cáceres. En relación a la prueba que incrimina para el Ministerio Público Fiscal a Martel, realiza una enumeración de las personas que mencionaron en este juicio. En el anterior han insistido a Martel como que habría estado en el penal de Chipas o habría integrado un grupo de tareas. Entre ellos mencionó a Virginia Rodríguez, María Cristina Leal, Diana Curbán, Gladys Monlas, Juan Bernardo Pereira, Alberto Orlando Rivas, Antonio del Carmen Tapia, Daniel Villanes, José Nicanor Casas, Waldo Eloy Carrizo, Margarita Camus, Víctor Eduardo Carvajal, Jorge Fernando Carvajal, Enrique Sarasúa, Rosana Paparelli, Lidia Paparelli y Silvia Pons. Y dicen, los detenidos hemos armado un cuerpo de gente que estaba permanentemente en el penal. También están los testimonios de Rogelio Roldán, Rodolfo Arce, un soldado voluntario de la banda de música, quien dijo que para el año 84, por comentarios de colegas de la banda, supo que Marcel tuvo participación en la lucha antisubversiva. Casado, Costa, quien dijo que particularmente se refirió a Martel como la persona que manejaba una camioneta que ingresaba al penal y después se llevaba las cosas de la panadería o mercadería. El nombre no recuerda porque las veces que ella hizo requisas las hacía en el mismo lugar donde estaba el conserje quien tomaba nota de los ingresos al penal. Fue así como tomó conocimiento de Martel, es decir, en el ingreso del penal.
En primer lugar, es sabido que para Martel responda, bueno, se tiene que acreditar su responsabilidad. De la prueba testimonial invocada por el Ministerio Público Fiscal, consideramos que no ha logrado acreditar certeza respecto de su intervención en los hechos de la causa Masitelli. En este sentido, quiero recordar que las imputaciones que realizan al sitio Martel lo es en calidad de autor material, pero nada, y por lo tanto debió haber probado, ejecutó directamente esos hechos. Nada de eso ha ocurrido, ya que el fiscal se ha limitado a nombrar testigos que dicen haber visto a Martel en el penal, o que han tenido comentarios de que él mismo podría haber estado allí, pero nada dice el Ministerio Público respecto a la efectiva participación del mismo en los casos que se le atribuyen a la denominada causa Masitelli, no realizando en este sentido una relación personalizada de ese injusto. Recuerdo en este sentido que al momento de los hechos, Martel cumplía formalmente las funciones de la banda de música, que se encontraba a cargo de Regis, como lo resolvieron diversos músicos que se empeñaban en la banda. El mismo concurría a los ensayos generales que hacía la banda por la mañana, coincidiendo en referir que el asistido siempre estaba presente en dichos ensayos, cumpliendo funciones en reinventidos, y que luego por la tarde se realizaban esos ensayos particulares por instrumento, como dije antes. Conforme lo refiere el Ministerio Público Fiscal en su alegato, efectivamente Martel fue visto en el penal de Chimbas en diversas oportunidades. Relata que estuvo meses, Martel mismo relata que estuvo 9 meses en el penal de Chimbas en el año 76. Claro que ello era como consecuencia de las directivas que recibía de sus superiores, concretamente, referente a que su función era quedarse en la guardia. Había una oficina de guardia en el penal, recibía los elementos que se dejaban en la guardia, como anillos, relojes, cuando llegaban los detenidos, y que en la tarde terminaba su trabajo, cerraba los sobres y los entregaba a sus superiores. Dicha actividad fue designada a Martel por sus superiores del Regimiento de Infantería Montaña 22. Tenía dichas actividades eran llevadas a cabo por mi asistido, de modo que otros integrantes de la banda de música, que también incluso prestaron declaración testimonial en este proceso, como ser Manuel Cristóbal Olivera, compañero de la banda de Olivera, que en el marco de este juicio declaró que cumplía las funciones en la cocina del penal. De lo dicho se concluye que a no ser que se considere que Martel, como una especie de hombre omnipresente, que podía llevar a cabo diversas funciones al mismo tiempo y en lugares distintos, resulta difícil, si no imposible, siquiera pensar que él mismo haya realizado actividades vinculadas a los hechos de la causa Masitelli cuando estaba durante las entre 6 y 8 horas que exigía la práctica de música, y además el tiempo que no estaba ahí, él mismo confirmó que estaba en la guardia de ingreso del penal de Chimbas. Por repuesto, y no existiendo referencias concretas que ubiquen a Martel con relación a los hechos de esta causa, entiendo que no ha superado el umbral de la duda. Vamos a pasar ahora a analizar la última de las causas, perdón, la penúltima, porque está un hecho individual de la causa Seminelli, que son los 3 hechos de la causa Erice. Voy a pedir 5 minutos. Doctor Rivero, ¿qué hace acá? 5 minutos de cuarto intermedio. Doctor, una disculpa, el tribunal que usted de Mendoza se decía bien, mire la hora que es, y esto continúa. Yo tenía otro plan, entonces nos vamos a ver. Sí, que nos vamos a ver. Cada peor el cálculo que tiene, nos vamos a ver. Sí, quiero ver el avión. Sé que no soy responsable, ni siquiera automediato, pero soy el presidente y le puedo decir. Usted me conoce, somos menos que le digo, se lo respeto. Le doy disculpas, Gracias. Me disculpo con el tribunal por la dilación temporal, no es adrede, es su... Ya lo hice, de hecho contaba con la conformidad, pero gracias y sí, el cierre de la causa Masitelli, que recién me encargué de Martel,
Eso no significa que esta defensa convalide la posición de autoría que dijo el fiscal, como ya lo dije, y mucho menos que se convalide la cuestión relativa a que es indistinto que cada una de las personas que fueron acusadas, mientras estuvieran o no estuvieran de licencia o en sus funciones, podrían seguir siendo autores de lo mismo. Respecto de esas situaciones, nos referimos, como ya nos referimos al comienzo del juicio, a cada uno de los legajos particulares para descartar aquellos casos en los que ni siquiera estaban en las funciones que cada uno ejercía en aquel momento. Paso a la última causa Erice, los hechos de Erice, Russo y Cámpora. Para el Ministerio Público Fiscal, Erice fue secuestrada el 15 de octubre del 76 en esta provincia de San Juan, en horas del mediodía, al salir de una bicicletería ubicada en las calles Hacha y Abraham Tapia. Allí fue interceptada por hombres vestidos de civil e introducida a la fuerza en un automóvil. En los días posteriores a su detención se practicaron 3 allanamientos directamente relacionados con Mariana Erice. El primero en el domicilio que habitaba la víctima en Trinidad, junto con Poblete, el segundo en la de Caterina Gómez y su madre Magdalena Moreno, a quienes solía visitar Mariana Erice, y el tercero en la capital federal, en el domicilio de la familia Erice. No obstante, el incesante y denostado esfuerzo, dice el fiscal, para conocer el destino de Mariana, búsqueda que alcanzó resonancia internacional y llegó a instancias de organismos supranacionales, nunca más obtuvo noticias de ella. Para analizar este caso, lo que no se puede dejar de tener en cuenta como elemento medular, como orientador de todo este hecho, es la situación de que Mariana Erice había venido a la provincia de San Juan, escapada de la provincia de Mendoza, en virtud de la inseguridad que sentía en esa provincia, donde había estado conviviendo con su pareja de aquel entonces. Así, de la prueba que existe, no podemos dejar de mencionar el radiograma número 1074 emitido por el D2 de la Policía de Mendoza, fechado el 24 de julio del 76, obrante la documentación encontrada en los archivos del D2 de la Policía de San Juan. La acusación por los hechos que damnificaron a Mariana Erice estuvo dirigida por el fiscal a Ortega, a De Marchi, a Gómez, a Coronel y a Martel. Así que me voy a orientar hacia esa acusación. La circunstancia de que ya haya recaído en una sentencia de condena por este hecho en el juicio anterior, en tanto esta no adquirió firmeza, entiendo que no es óbice para hacer una defensa material de los hechos. La prueba del secuestro de Erice, como dijo, voy a analizar el testimonio de Domingo Palacio, que se mencionó acerca de quienes participaron en el operativo. Habían sido policías. El propio Rabanal dijo que Rabanal había sido la pareja de Erice, que el personal de Mendoza que lo interrogó fue quien secuestró a Erice en San Juan. Por su parte, Camus dice que Jorge Bonil le habría dicho a él, testimonio indirecto, que la francesa había sido secuestrada por una patota integrada, entre otros, por Olivera. Lo que ciertamente ha sido puesto en crisis en varias oportunidades por Olivera, quien siempre refirió que a Erice, dando nombre concreto, la vinieron a buscar de Mendoza 2 personas, Piedras y Wagner. También Bonil, a su vez se refirió Bonil, el testigo Aldo Morán, que no dice el fiscal, acerca de que se enteró de eso se enteró un soldado de apellido Bonil. Es decir, si Bonil se enteró, es porque ni siquiera Bonil hablaba por conocimiento propio, sino por comentarios de otras personas. A su vez, se sigue corroborando la falta de intervención de personal del ejército en este hecho, en la propia mención del tribunal, en la condena del juicio anterior, cuando hace referencia a una serie de allanamientos que tuvieron lugar al día siguiente, el sábado 16 de octubre, en el domicilio de María Magdalena Moreno, en el que participaron personas de civil que se presentaron como miembros de la policía. No podemos dejar de tomar en cuenta a lo que mencionaba que dijo Olivera.
Aquí se advierte con claridad que hubo un punto en particular donde hubo un elemento de descargo concreto que respecto del cual generaba el deber de evacuar las citas, y esa cita nunca fue evacuada por el Ministerio Público Fiscal. Se acreditó que la señora de Piedras, respecto a esta circunstancia y utilizando un cargo de veras, se acreditó que la señora de Piedras fue internada en el hospital militar en la fecha en la que estuvo el señor Olivera en ese lugar, por lo que es sumamente verosímil su versión de que se haya encontrado con Piedras, ya que la mujer se encontraba allí internada en esa época. A su vez, amén de que todos los testigos esbozados como prueba calurosa, ninguno de todos ellos nombró como que hayan intervenido en el hecho a Ortega, a De Maxi, a Gómez, a Coronel o a Osvaldo Benito Martel como autores del secuestro de Lice. Ni siquiera uno que diga que estuvo en el procedimiento de detención, tampoco ninguno ha mencionado haber visto a Lice detenida a disposición del ejército. De la declaración de fecha 25 de noviembre del 83, Daniel Banal manifestó en un interrogatorio realizado en el 76 que le realiza el D2 de la policía de Mendoza, que le ofrecen a que colabore con la policía a cambio de dejar tranquila a su novia, en referencia a Ana María Elice, a quien la tenían perfectamente ubicada como que estaba viviendo en San Juan. En un informe de fecha 16 de noviembre del 76 de parte del D2 de la Policía de Mendoza, el subjefe de la Policía de la provincia de Mendoza, le informan que en una declaración que le toman a Rabanal, dice el Ministerio Público Fiscal, este les manifiesta que en una casa que había alquilado la organización Montoneros en Mendoza se encontraba viviendo la señora Ana María Elice. También informan que procedieron a allanar el domicilio, pero que ya no la habían encontrado en ese lugar. A foja 172 de esta causa, luz agregada, una orden del día de la Policía de Mendoza, donde se menciona que Ana María Elice deberá ser puesta a disposición del Juzgado Federal de Mendoza por infracción a la Ley 2840. Y a foja 176, obra el informe de la Jefe de Dirección de Inteligencia de la Policía de San Juan, que con fecha 24 de julio recibieron el radiograma al que hice alusión con anterioridad. A su vez, a foja 421, como prueba documental, hay dos informes del Estado Mayor del Ejército firmados por el coronel D'Ambrosi de fechas 11 de junio del 86 y 11 de julio del 86, dirigidos a la Cámara Federal de Mendoza, mencionando que en el RIM 22 no hay ningún antecedente sobre el caso Elice. Me voy a referir a la declaración de Peláez, a la que hizo referencia su acusación del Ministerio Público Fiscal. Sobre esta declaración es lógico pensar que en este tipo de procedimientos de allanamientos efectuados con colaboración de jóvenes y expertos soldados conscriptos, quienes son llevados dentro de un camión, bajan en el lugar y son apostados en puestos próximos al lugar del allanamiento. Resulta dudoso y poco verosímil que en esa época los soldados pudieran detenerse a mirar con tanto detalle. Peláez era un conscripto, un soldado que había dado información como muy precisa acerca de ese procedimiento. Nos preguntamos, ¿cómo podía saber este ex soldado que el domicilio allanado era donde moraba María Ana Elice? ¿Cómo podía recordar exactamente la fecha del allanamiento? Resulta extraño este hecho que además se encuentre indocumentado, puesto que obran informes cruzados a foja 165, 263, 421 y 1122, de los cuales surge que las autoridades del ejército manifiestan que no existen registros de ese operativo, contradiciendo la declaración de ese soldado. Stan Valenzuela en el año 86 manifestó que formó parte del allanamiento que realizó el 16 de julio del 76 en la casa de María Ana Elice, y que en proximidades del lugar, vestido de civil, estaba el teniente Olivera. Y nombra a otras tres suboficiales inicialmente, y al final de su declaración sorpresivamente recuerda que dos de los que nombró no estaban, y agrega el nombre del sargento Martel. Sorprende esta defensa, que es el único testigo que ubica a Martel efectuando dicho procedimiento. No hay ningún otro testigo que corrobore ese dato.
Por otra parte, nos repetimos la misma pregunta efectuada con anterioridad respecto de cómo es posible que un simple soldado conscripto maneje todo este tipo de información. Y por cierto, como dijimos antes, cómo es posible que Martel tenga una capacidad de omnipresencia. ¿Cómo sabía el domicilio donde estaba practicando el allanamiento? Era la casa de Elise. Generalmente, muchos de los conscriptos que declararon en este juicio diciendo que participaban de operativos refirieron al tribunal que les indicaban que tenían que ir a participar de un operativo, pero que jamás le habían informado acerca de qué se trataba ese operativo, sino que los subían a un camión del ejército y los llevaban a realizar la medida, pero nunca que les habían dado información acerca ni de dónde lo iban a practicar, ni mucho menos acerca de la casa de quién o a quién se pretendía hacer respecto de quién se pretendía practicar una detención. A la fecha es sencillo saber por lo público notorio de los hechos acerca de quién es Martel. Además nos preguntamos, ¿cómo puede recordar exactamente la fecha del allanamiento? Debemos tener en cuenta además, como ya lo dijimos en el caso del testigo anterior, que constan los informes de autoridades del ejército dirigidos al Estado General, donde dicen que no hay ningún registro de ese operativo en el cual el soldado dice haber participado. A Fuscas 817 obra otra declaración de Tristán Valenzuela ampliatoria de la del 18 de octubre del 2005, donde después de 30 años manifiesta que Olivera lo conoce porque era el jefe de la sección Cañones de la sección Cañones, dato este que no surge ni de su legajo ni de absolutamente ninguna otra prueba documental. Olivera nunca ocupó ese puesto durante los 3 años que estuvo destinado en el RIM 22. Menciona también que Olivera lo conocía porque estaba en inteligencias, entonces no queda claro de dónde lo quiere ubicar, si en la sección Cañones o en la sección inteligencias. Ya sabemos, y ya lo dije, que Olivera ya está condenado por este hecho. Sin embargo, lo que trato de señalar es acerca de la imprecisión con la que muchos de los testigos que brindaron información se han manejado. La declaración del ex soldado conscripto Lino David Aguilera, de Foscas 1412, que hizo en instrucción en el año 2007, manifiesta que cumplió su servicio militar en la compañía Comando del RIM 22 y su jefe de compañía era el teniente primero Páez. El encargado de la compañía era el sargento ayudante Loza. Al ser preguntado por varios oficiales y suboficiales, dice que no los conoce. Le preguntan específicamente si conoce a Olivera y dice que no lo ubica. Le preguntan quién estaba en inteligencia y contesta que no lo sabe. Le preguntan si Olivera tenía chofer y contesta que no lo conoce y no cree que un teniente tuviera chofer y que el único que tenía chofer era el jefe del regimiento. Es interesante señalar la diferencia de conocimiento sobre la unidad que tenía un soldado común y el soldado Tristán Valenzuela, que da una información que no parecería propia de lo que sería un soldado. Walter Boroy, su declaración es importante desde este punto de vista. Declaró ante el Juzgado Federal en el año 84 y ante la pregunta acerca de qué conocimiento tenía respecto de la desaparición de María Ana Elise, Boroy refirió que en ocasión de estar detenido en la provincia de Mendoza, en el área militar, se comentó entre los detenidos que había una desaparecida María Ana Elise. Dice que la conocía como Lucía y solo la vio 2 veces después, que solo la vio 2 veces, que venía escapando de Mendoza por temor. En su declaración de octubre del 85, también de Boroy, ratificó la anterior de julio de ese mismo año, y ante la pregunta acerca de cómo tomar conocimiento acerca de que Betty sería Ana María Moral, dijo que Eloy Camus los ha ido a ver a su casa 4 meses antes, y el deponente ha ido también 1 o 2 oportunidades a la Comisión de Derechos Humanos. Terminado la relación que tiene el deponente con Camus es exclusivamente referido al caso de María Elise. Es decir, en resumen, Boroy lo que sabe acerca de las desapariciones fue todo por comentarios que le refirió el testigo Eloy Camus. Al momento a preguntarle a Boroy si conoció a Russo, contestó que no, pero que escuchó de él a través de Betty era María Moral.
manifiesta que a Rabanal, pareja de Elise, la conoce en octubre del 84 en el estudio del doctor Méndez Carrera en Buenos Aires y relata que en esa oportunidad le refirió a Rabanal que Moroni no fue testigo del secuestro de Ana María Elise. Moreno no pudo declarar en este juicio por su fallecimiento. En definitiva, respecto del caso de Ana María Elise, existe una imprecisión total acerca de si ella fue detenida y secuestrada en esta provincia por personal de alguna fuerza de seguridad, por terceros, o si, como parecería todo indicarlo, si lo fue por parte de las fuerzas de inteligencia de la provincia de Mendoza, digamos, siglo XX. Paso a analizar ahora el caso de Russo. Circunscribiéndonos en tiempo y espacio, el día que fue secuestrada Elise fue cuando había dejado en una bicicletería una bicicleta justamente, que al día siguiente fue a retirar el señor Russo. Ambos eran integrantes de la organización Montoneros. Luego de relatar los posibles hechos que terminaron con la vida de Russo, en donde no se nombra a persona alguna en particular como posible autor, definiendo que la responsabilidad de su muerte cabe como obra común a las personas identificadas como pertenecientes a las fuerzas conjuntas. En efecto, respecto de Russo no se ha podido lograr la identificación ni de Ortega, ni de March, ni de Gómez, ni de Juan Carlos Coronel, ni de Waldo Benito Martel. Se nota una orfandad muy grande en la producción de la prueba. Lo único que se sabe es que lo estaban esperando a Russo, una comisión preparada para detenerlo. De las distintas pruebas que se produjeron en este juicio, estaba claro que la finalidad era detener a Russo e interrogarlo. El Ministerio Público Fiscal entiende que por ser miembro del Ejército Argentino, por haber actuado como interventor de la Policía Provincial en ese momento, como es el caso de Coronel, y sin más fundamentos que ese, resulta responsable de la muerte de Russo, al decir que actuó en la estructuración del aparato represivo. En forma sumamente genérica, responsabiliza a mis asistidos de ese hecho, donde no se los ha mencionado en ningún tramo por el solo hecho de pertenecer al ejército. En la acusación, el órgano se ha valido de hechos y los testigos nombrando en forma genérica la actuación de las fuerzas conjuntas. Se omite un análisis de que todos los testigos de hecho en que fue detenido y murió Russo manifiestan que participó personal policial conjuntamente en la provincia con la federal y no el ejército. La señora Vicenta García dijo que vio una camioneta con un joven herido, que quiso darle agua y un policía se lo impidió. También dijo que no le parece que haya sido alguno de los imputados, que para ella eran policías porque los militares usan verde oscuro y los policías azul. A su vez, a fin de rectificar que no fue personal del ejército, como todas las personas aquí acusadas, sino de la policía, al realizar el reconocimiento fotográfico no reconoció a ninguno de los aquí acusados. Ello se corrobora al cotejar el expediente del Juzgado de Instrucción Militar número 82, cuando dice en un tramo, por dichas circunstancias se dispuso en conjunto destinar personal de ambas instituciones. Del mismo modo se menciona al doctor Ronald Enrico, quien refirió que ingresó Russo al hospital Rawson y fue traído por personal de la Policía Federal. Del enfrentamiento sufrido entre Russo con la policía en esa fecha, el 16 de octubre del 76, consta en acta de la policía de la provincia de San Juan y de la Policía Federal Delegación San Juan, que haciendo una vigilancia conjunta en la bicicletaría de la calle Hacha de Abraham Tapia, observan que ingresan dos personas, luego el hombre sube una bicicleta y se marcha. A su vez, la mujer desaparece de la escena, siguen al hombre e intenta detenerlo. El sujeto se tirotea con los efectivos de la policía, los que responden el fuego. Hiriendo de bala al hombre, el cual herido lo detienen, lo interrogan y este les manifiesta su nombre y le encuentran documentación, entre ellas una foto de María Ana Elise. No puedo dejar de señalar la circunstancia de que si le era detener a Russo, como parece esto de indicarlo, y que Russo sabía que estaba yendo a ese lugar un día después de que había sido detenida Ana María Elise, probablemente hubiese una comisión que lo estuviese esperando para detenerlo a él también, porque conocía ya de antemano, en función de la documentación, y sabía también porque se había escapado Ana María Elise de Mendoza, que lo estuviese esperando. También sabemos que muchas veces los integrantes de la organización Montoneros utilizaban armas.
Desde este lugar no parece improbable, por lo menos no creo que esté absolutamente descartado, la verosimilitud de la versión acerca de que surge del acta que acabo de señalar. De la declaración de Moroy de Foja 62-63, refiere que en noviembre del 76 una chica de nombre Betty, que militaba en el partido peronista auténtico, fue al domicilio del deponente en donde le comentó que Lucía había sido secuestrada por personal civil en el trayecto entre la plaza Hipólito Yrigoyen y la estación terminal de ómnibus de San Juan. Que al momento de producirse el hecho, Lucía iba acompañada de un muchacho de nombre Rodolfo Russo, que Betty le expresó que solamente llevaron a Lucía. En cuanto a Rodolfo Russo, posteriormente al concurrir a la bicicletería para retirar la bicicleta que había sido dejada en arreglo por Lucía, y el nombrado, en oportunidad de retirarse este negocio citado, le habían efectuado unos disparos, que no puede precisar en qué lugar ocurrió el hecho porque no se lo mencionó Betty, pero sí que en el trayecto de la terminal hasta la plaza de Yrigoyen y la estación terminal de ómnibus de San Juan, que el mencionado Russo falleció luego en el hospital de San Juan, que nunca más volvió a ver a Betty. En relación a la muerte de Russo en el hospital de San Juan y acerca de las circunstancias de que estuvo internado en un servicio distinto del que era propio de emergencias, declaró en este juicio el testigo Dávila, que era médico en ese momento en el hospital, señalando que era frecuente que, porque estaban colmadas las plazas del hospital Rawson, que se alojara a las personas que necesitaban de atención de emergencia en servicios distintos de emergencia. A Fojas 207 y 210 existe un acta realizada por la Policía de San Juan y la Policía Federal donde relatan el operativo que se realizó del enfrentamiento con el señor Russo. También consta que el mismo fue trasladado al hospital Rawson por las heridas de bala que tenía producto del enfrentamiento con la policía. En relativo a la declaración de Morán de Fojas 1064 del año 2006, manifestó que nunca estuvo detenido y que él se comunicaba con Poblete y Alcaraz, y que sabe por comentarios que dice la detiene y le lleva a RIM 21. Poblete, supuestamente autor del comisario Pateta, se decía en aquel momento, le comentó que habían traído oficiales del ejército argentino a San Juan dando el nombre de alguno de ellos. Nuevamente uno de los mencionados por Eloy Campo, como que conocía sobre la causa de Lice, manifiesta que se enteró de su desaparición por comentarios de terceros, resultando entonces incorrecto lo que dijo Camus al respecto. Y finalmente la declaración del médico, del abogado Méndez Carrera, de fecha 20 de febrero del año 2006, manifestó que conoció profesionalmente a Olivera porque patrocinó a la familia Lice cuando Olivera estuvo detenido en Italia. Y mencionó a un señor Pedro Sánchez, tío de Russo, Eloy Camus y Morel, como las personas que le suministraron a él información sobre la desaparición de Lice. Como se ve, el relato de la información es absolutamente circular. También manifestó que en Francia se entrevistó con Pesquín, quien era el responsable político de Lice, y este le contó que Aldo Morán y otros conocían a Lice. Sin embargo, puso de resalto Morán apenas conoce los hechos del caso de Lice por comentarios vertidos por ellos. De la causa Russo, su hermano Daniel asegura en su declaración en el anterior juicio que por contactos de su tío Pedro Sánchez consiguió una visita el lunes a la noche con una persona que le iba a gestionar una charla con una persona de la central de policía, que fue el otro día a las 7 de la tarde, que esperaron mucho tiempo y que pudieron hablar con el capitán Coronel, que había 3 o 4 personas más que tenían una postura muy agresiva, que le confirmó que su hermano era un guerrillero con quien habían tenido un enfrentamiento y que le dijo: tu hermano se va a morir y seguramente vos también, que le dijo que lo iban a matar ellos o sus amigos montoneros. Esto último lo declaró Alfredo Russo aduciendo a dichos de su tío Pedro, dichos que tampoco pudieron ser confirmados ni ratificados, sino nuevamente dichos de dichos. Coronel, en su declaración indagatoria, desconoce haber tenido esa conversación. Tampoco existe documental alguno que ratifique la intervención de Coronel. Del acta de 11 del debate anterior, de fecha 13 de diciembre de 2011, ante la mención del mentado documento firmado por Nieto como jefe de la Policía Federal, se le exhibió una copia sin firmar del acta que conforme al órgano acusador público habría suscrito Nieto, agregada a actuaciones reservadas en secretaría. Por tal motivo se declaró la nulidad de esa acta, carecía de firma. En síntesis, de todas las declaraciones que han logrado establecer los hechos, ninguna de ellas menciona a Ortega, Coronel, de Marchi, por lo menos de manera directa, Gómez y Martel como partícipes. Tampoco lo mencionan Nancy Graciani, la señora Arbe, la señora Dotto, la señora Aurelio del Medo, María Herrero, Domingo Palacio, Marta Salva de Palacio, Elsa Tencio
Vicenta García, Orlando Castañeda y Jorge Pina. El Ministerio Público Fiscal ha hecho un recorte de estos hechos que tienen alguna apariencia de verosimilitud, pero no supera ese estado de conocimiento. En relación al último caso de esta causa, que es el caso del doctor Cámpora, el Ministerio Público Fiscal se lo atribuye a Ortega, De Marchi, Gómez, Coronel y Osvaldo Benito Martel, todo personal del ejército. La realidad es que respecto del caso de Cámpora muy poco se pudo averiguar durante este debate. Lo único y absolutamente lo único que se sabe de este hecho es lo siguiente. Se cuenta con una carta de su hija. Recuerdo el tribunal, es la declaración que hemos reproducido en la audiencia anterior del documental Deudas y Deudos, dirigido por Eloy Camus. La carta esta mencionaba el temor que venía sufriendo fruto de la persecución, también lo dicen ahí, no vincula esa persecución con ninguna persona en particular. Y la única declaración testimonial que da cuenta del momento preciso en el que desaparece el señor Cámpora es la que brinda el doctor Abraham Schabelman, quien está fallecido y expresó lo siguiente: manifestó haber visto ese día a Juan Carlos Cámpora en su consultorio, habiéndolo hecho esperar mientras atendía a otra paciente que cuando lo llamó para atenderlo ya no estaba. Agregó que las personas que estaban en la sala le dijeron que un señor lo había venido a buscar y se lo había llevado. Un señor. Siendo eso lo único que se cuenta respecto de su desaparición, por lo tanto no hay ningún elemento que permita endilgar la responsabilidad a los mis asistidos que han sido acusados por el Ministerio Público Fiscal con relación a ese hecho en concreto. Vamos a finalizar el punto de los hechos y pruebas con el análisis del caso de Sevinelli. Bien. Concretamente, respecto al señor Héctor Alberto Sevinelli, y según la acusación del fiscal, el mismo habría sido detenido el 12 de marzo de 1977 en un procedimiento practicado en su domicilio por personas que entraban fuertemente armados y reduciendo a él y a su mujer. Posteriormente lo ingresaron a un automóvil marca Dodge y fue conducido a una construcción precaria cerca de los cerros de Sonda, que luego el señor Sevinelli dedujo por su conocimiento en ingeniería en minas que lo habían llegado cerca del polígono de tiro del Triple. El señor fiscal, a la hora de invocar la prueba de cargo contra mis asistidos, en este caso concreto son Gómez y Martel, las personas imputadas por este hecho, invoca los testimonios de Ana María Cristina de Llana de Sevinelli, Luis Alberto Manrique, Pedro Eduardo Bayuga, estos dos últimos abogados de Sevinelli, y Ana María Sevinelli, su hermana. Concretamente, el señor Sevinelli también, en el momento de prestar declaración en este debate, dijo que en dicho lugar, es decir, cerca del polígono de tiro del 22, fue sometido a todo tipo de vejámenes, se estuvo desnudo, fue sometido a sesiones de tortura, que le preguntaban sobre la organización de toreros, sobre Carlos Pauletti, Cristina López, etc. Asimismo, Sevinelli refirió en este debate que en varias oportunidades los custodios le sacaban las vendas y dejaban que los vieran, manifestándole que no importaba porque él no iba a volver. Estas personas, según el testimonio de Sevinelli, pertenecían a la Policía Federal, a la provincia, a la Caballería y al Ejército. En este sentido, Sevinelli refirió que uno de los custodios le expresó que había sido guardia del gobernador Carlos. Concretamente me estoy refiriendo al señalamiento que posteriormente hace Sevinelli en el reconocimiento fotográfico respecto a Horacio Rodolfo Blanco, que hoy está apartado de este juicio, quien, si vemos su legajo personal, veremos que efectivamente el mismo se desempeñó como gobernador, como custodio del gobernador Carlos. Asimismo, en el reconocimiento fotográfico, Sevinelli identificó concretamente al señor Carlos Luis Balato, ¿sí? También
identificó al cabo Jorge Alberto Polman, al sargento Marcelo Enoch y al subteniente del Tokio. Concretamente, respecto a esta última persona, dijo que él, del Tokio, había sido la persona que habría dirigido el operativo que desencadenó en su detención. Asimismo, como se le exhibió en el anterior juicio, también en el ámbito de la Policía Federal, Seminelli reconoció a Juan Alberto Vallay y, como apuntaba anteriormente, también lo hizo respecto a Rodolfo Horacio Blanco. Seminelli fue liberado el 5 de abril de 1977 cerca de la localidad de Chepe, en La Rioja, realizando una valoración concreta respecto a la prueba de cargosa invocada por el señor fiscal, a los testimonios rendidos en este juicio, sus declaraciones en sede judicial por la hermana de Seminelli, la esposa y los dos abogados, que concretamente refieren al hecho específico del procedimiento en su domicilio, y no existiendo de la prueba de cargo invocada por el señor fiscal ningún tipo de vinculación concreta específica respecto a Martel, quien es señalado como autor material de estos hechos, es decir, no existiendo ningún vínculo en eso causal entre el material probatorio invocado por el señor fiscal, la concreta participación específica en los hechos que se les indican respecto a Seminelli, es que este Ministerio Público de la Defensa va a solicitar la absolución del asistido Martel como coautor material de los hechos que tienen al señor Seminelli como víctima, solicitando asimismo en virtud de la orfandad probatoria respecto a la participación como coautor inmediato del señor Daniel Rolando Gómez, también respecto a la participación en estos hechos respecto al señor Héctor Seminelli. Señor presidente, señores jueces, la premisa según la cual cuanto más alto se esté la organización, mayor es la responsabilidad, repetida por autores que se han ocupado del tema, refleja con claridad el concepto de que cuanto más bajo se encuentra el sujeto en relación al vértice de la organización, menor es la posibilidad de conducir el desarrollo de los acontecimientos, o sea, menor el dominio del hecho. Estoy convencido de que el trasfondo valorativo de los hechos y la prueba producida en este proceso surge con seguridad que el fiscal no ha logrado determinar con certeza al menos tres cosas: que los padecimientos narrados por las personas afectadas constituyan en todos los casos privaciones ilegítimas de su libertad personal, ni que todas las personas respecto de las cuales se acusó por ese delito se haya verificado que fueron víctimas de tormento, y finalmente, y con mayor precisión e intensidad, en ningún caso acreditó de manera indubitable la intervención de mis asistidos. Veamos, en cuanto a lo primero, quizá la descripción que haya efectuado un testigo de un traslado, de un allanamiento de que fue subido un móvil o que se colocaron capuchas a las personas afectadas por la medida no constituye un elemento típico ni del artículo 143 ter ni 144 bis en función del artículo 142. No puedo dejar de señalar que tan solo hace 3 días, el día viernes último pasado, participamos de un debate, tanto el Ministerio Público Fiscal como esta defensa pública, en la cual uno de los integrantes de la comisión que practicó el allanamiento en el que se secuestraron los elementos prohibidos que dieron inicio a ese proceso, narró que al arribar al domicilio en el que se iba a practicar la medida, lo primero que hicieron fue tirar al piso a todos los que estaban allí, incluyendo menores de edad, para reducirlos. En ese contexto yo pregunté si al ingresar pudieron advertir alguna manifestación de violencia que hiciera necesaria esa medida, o una pregunta por el estilo, a lo que se me respondió que tal constituye el procedimiento normal para asegurar el lugar en el que se va a realizar la medida y controlar que no se cuente con elementos peligrosos o fugas de personas. Bien podría pensar el tribunal que aquí mi relato entraña una contradicción, más tarde tampoco la circunstancia de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad o militares estén encapuchadas o realicen su actividad vestidas de civil entraña en sí mismo un juicio disuasorio respecto de un tipo penal determinado.
En cuanto a lo primero, también mi ingenuidad se encontró desbordada el día que se practicó la instrucción judicial en diversos sitios en este juicio, entre ellos el penal de Chimbas, cuando pasamos al lado de un grupo especial cuyos integrantes se encontraban casi todos ellos con pasamontañas. Tuve una sensación muy ambigua en ese momento. Eso ocurrió exactamente cuando salimos de los pabellones 5 y 6, ni más ni menos. En cuanto a lo segundo, todos los que hemos estado relacionados a la justicia penal, es decir, la utilización del instrumento de civil, conocemos que cuando se encomienda a las fuerzas de seguridad tareas de investigación, ya sea por decisión judicial o por atribuciones legales en la realización de la actividad prevencional, se despliegan tareas tendientes a la averiguación de un delito por personal investigador de civil. Ejemplo, mal podría observar y registrar el intercambio de sustancias ilícitas una persona vestida con su uniforme. Así lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Policía de San Juan de aquel entonces, que al respecto dispone: las unidades especiales integradas por personal sin uniforme para tareas de averiguación y comprobación de delitos y otras infracciones penales se denominan brigada de investigaciones. Al solo fin ejemplificativo he traído dos noticias periodísticas recientes, una perteneciente a un operativo efectuado por el Grupo Halcón en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y el otro de la Guardia de Infantería de la provincia de Chubut. Lo tengo dos acá, son dos artículos periodísticos en la que el personal está encapuchado. Esto es información reciente. En tercer lugar, la circunstancia de la persona detenida, en tercer lugar, la circunstancia de encontrarse encapuchada la persona detenida sigue siendo una medida reglamentaria que las fuerzas de seguridad utilizan al día de hoy, y que entiendo que entre otros fines se relaciona con el de evitar su exposición, por ejemplo, para poder practicar un reconocimiento efectivo y para evitar la estigmatización de un ciudadano a través de la discusión de su detención. Finalmente, en cuanto a la facultad para detener sin orden judicial, además de todo el repaso normativo que efectuamos en las audiencias anteriores, debo agregar que en el capítulo 3, artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía de San Juan, número 362, vigente en aquel entonces, establecía que para el ejercicio de la función de policía de seguridad determinada en el presente capítulo, la policía de la provincia podrá detener a toda persona cuyos antecedentes y medios de vida sea necesario conocer en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a identificarse. La demora de detención del causante no podrá prolongarse más del tiempo indispensable para su identificación, la averiguación de domicilio, conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de 24 horas. Y en el artículo 11 dice la misma ley que prestar auxilio de las fuerzas públicas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales cuando sea requerido para el cumplimiento de sus funciones, y hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario, mantener el orden, garantizar seguridad, etc. Y secuestrar los efectos. Ahora bien, en cuanto a los padecimientos sufridos por las víctimas que declararon el proceso, entiendo que el fiscal no ha logrado determinar adecuadamente por qué esas conductas se subsumirían en el artículo 144 ter y no en el artículo 144 bis del Código Penal. Texto siempre según Ley 14.616. En efecto, dice Aboso que el tormento, los azotes o cualquier trato mortificante, desgracia, obligar a desvestirse en público, a realizar sus necesidades básicas en público, a realizar tocamientos que puedan ser erógenas, a adoptar conductas o posiciones delirantes, etc., están prohibidas por esta figura legal. Entendemos que las vejaciones pueden realizarse tanto en la propia persona del detenido como en la de sus allegados o parientes, ya que la finalidad psíquica de mortificar al detenido se alcanza perfectamente por ambas vías. La segunda modalidad delictiva es la de aplicar apremios ilegales, mientras que las vejaciones tienen por objeto mortificar la situación de detención de la persona afectada por dicha medida. En el apremio se busca obtener una confesión prohibida constitucionalmente. De esta manera, la autoridad pública procura, con la adopción de medidas de coerción, lograr que el detenido se autoincrimine o lo haga respecto de terceros. Absolutamente todas las declaraciones de las víctimas dieron cuenta acerca de que los apremios fueron efectuados en el marco de interrogatorios, lo que subsuma tales prácticas en el artículo 144 bis y no en el artículo 144 ter del Código Penal. Ahora bien, como vengo diciendo desde el comienzo de este acto procesal, el Ministerio Público Fiscal no logró determinar de manera indubitable en ningún caso la intervención concreta de alguno de mis asistidos en la realización de un hecho determinado. Cuanto más efectúe inferencias inciertas respecto de tales acontecimientos. En estas condiciones entra a jugar entonces el principio establecido por el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, conocido en la doctrina y jurisprudencia como dubio pro reo, que, como explica la doctrina, traduce la falta de certeza positiva sobre la imputación, pues duda y probabilidad excluyen la certeza sobre la culpabilidad del acusado necesaria para condenar. Cita de María. Es que en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, después del debate oral y público, solo la certeza puede realizar
una condena en contra de los imputados, debiendo la prueba producir plena convicción del tribunal en ese sentido. Hay una serie de citas de fallos de casación que voy a omitir, son conocidos por todos sabemos a qué referimos cuando hablamos del principio indubio pro reo. Lo que sí quiero dejar en claro respecto de esto, que es lo que el tribunal no tiene bien presente, pero quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, es que duda no se trata acerca de incertidumbre, sino que el estado de probabilidad positiva, que fue un estado cognitivo suficiente para impulsar el proceso en una etapa anterior, en este acto procesal tiene el mismo efecto que la duda. Por lo tanto, aún existiendo probabilidad positiva, el tribunal se encuentra obligado a tomar la decisión que ordena el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Y por supuesto que ese principio, como dijo antes mi compañera en la defensa pública, también aplica y fue utilizado por tribunales internacionales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo, en el caso Matocchia, y la Cámara de Apelaciones de Enjuiciamiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso de Perisic, municipio de Perisic. Hay un antecedente judicial que es del Tribunal Oral General número 7 de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, la causa del 52.509-2015, del 3 de febrero de 2017, en la oportunidad que por unanimidad de sus integrantes absolvieron al imputado y expusieron su libertad fundado en los siguientes motivos. Para que una persona pueda ser condenada, existe certeza de su culpabilidad, ya que cuando el juzgador no la adquiere, existe duda. Aplicación clara del principio indubio pro reo. Por todos estos motivos, voy a solicitar al tribunal que absuelva la totalidad de mis asistidos luego del raconto realizado de la valoración de los hechos y la prueba por aplicación del artículo 3 y 18 del Código 3 del Código Procesal Penal, 18 de la Constitución. Subsidiariamente, voy a solicitar que en caso de que sean condenados, se tome su intervención como participación secundaria. Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, para el caso de que el tribunal considere que los hechos sean acreditados y que la vinculación de estos con mis asistidos también la tengan por acreditada, esta parte solicita en forma subsidiaria que la participación de los mismos sea subsumida en el artículo 46 del Código Penal, que establece la participación secundaria, definiéndola como cooperación de cualquier otro modo, no incluida en el artículo 45, por supuesto. Esto se relaciona con el extenso análisis realizado sobre el tema de autoría. En efecto, aun cuando se tuviera para acreditar intervención directa o indirecta de mis pupilos en los hechos, lo cierto es que a la luz de los conceptos expuestos por las acusaciones en cuanto a la existencia de una maquinaria de terror que se extendió a lo largo y ancho de todo el país, mal puede considerarse que el aporte de mis asistidos a ella como de relevancia tal a los hechos que no habrían podido cometerse. Claro que se hubieran podido cometer fácilmente como se cometieron a lo largo y ancho de todo el país. Tanto es así que el propio fiscal lo afirma cuando consigna que todos actuaron dentro de una maquinaria o que se trataba de estructuras estatales con personal disponible en grandes cantidades, con lo que hubiera bastado el reemplazo de cada uno o de alguno para que los hechos pudieran seguir cometiéndose. De hecho, situaciones similares se vivieron, reitero, a lo largo y ancho de todo el país, de manera que, ante el cuadro que han presentado las acusaciones, en todo caso, lo único que podría aplicarse, de tenerse por acreditada la intervención de mis pupilos en los hechos generales, es la participación secundaria del artículo 46 del Código Penal. Pasaré ahora a analizar la antijuridicidad y la culpabilidad. Para el caso de que los señores jueces no hagan lugar a ninguno de los planteos anteriores y entiendan acreditados los hechos imputados a mis defendidos, voy a pasar a analizar la antijuridicidad y culpabilidad de los hechos enrostrados desde la perspectiva de los institutos obstativos de esos eslabones de la teoría del delito. Para ello es necesario nuevamente recordar el contexto en que se llevaron a cabo los hechos que ahora se les recriminen. Sobre el eximente del artículo 34, inciso 5 del Código Penal. Claro está, desde lo jurídico, que el hecho de haberse declarado insanablemente nulas la ley 23.521 de obediencia debida, nula la ley de obediencia debida 23.521 no significa que la eximente señalada haya sido derogada o devenga inaplicable. En efecto, la anulación de esa ley, a lo sumo, deja sin efecto la presunción iure et de iure que la misma establecía,
pero ello no puede entenderse como una presunción de iure en sentido contrario. Es decir, que deba considerarse que en ningún caso los subordinados en los hechos que la norma preveía será aplicable al artículo 34, inciso quinto del Código Penal. En tal sentido, y a los fines de este planteo, es necesario remontarnos a la situación legal vigente al momento de los hechos, remitiéndome al análisis efectuado a la necesidad del contexto histórico. Esas normas, teniendo en cuenta que emanaron de una autoridad, un gobierno constitucional cuya finalidad fue convocar a las Fuerzas Armadas, fundado en la existencia de conmoción interna, más allá de la interpretación que le dieran las autoridades civiles, tiene para el funcionario militar un especial significado, el cual además era así comprendida por las organizaciones armadas. Luego, teniendo en cuenta esas directivas, como así también que cualquier alejamiento por parte de los subordinados de las disposiciones y órdenes emanadas de sus superiores era reprimida con gravísimas penas, no cabe más que afirmar que mis asistidos actuaban en cumplimiento de las órdenes impartidas por su superioridad. Nótese que si una norma establece el deber de cumplir las órdenes de la superioridad, siendo esa obediencia pilar básico del funcionamiento particular del organismo de que se trate, no puede luego reprocharse a quienes han sido adoctrinados, instruidos y formados durante toda su carrera profesional en una obediencia sin poder revisión de las órdenes superiores haber actuado como siempre se les exigió que lo hicieran. Por otro lado, y más allá de la condición de deberes que podría configurarse a partir de lo expuesto, nos encontramos con otras normas que imponían la obligación de cumplir las órdenes superiores sin revisarlas por parte de los subordinados, pues la responsabilidad de los hechos resultantes de las órdenes serían exclusivamente responsabilidad del superior. Así, el artículo 514 del Código de Justicia Militar, vigente hasta hace relativamente poco, pero aplicable al caso por el artículo 2 del Código Penal, establecía que cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiera dado será el único responsable y solo será considerado cómplice del inferior cuando éste se hubiera excedido en el cumplimiento de dicha orden. Por su parte, el Código Penal receta en el artículo 34, inciso quinto, la obediencia debida como causal de justificación. Ello, como derecho vigente y aplicable al caso de mis pupilos, de tenerse por acreditada su intervención en la lucha contra la subversión, pues queda claro que las fuerzas a las que pertenecían se encontraban bajo el control operacional y funcional del ejército y en consecuencia se regían por el Código de Justicia Militar. Eso se complementaba con sanciones gravísimas para el personal que no cumpliera con las mismas. La obligatoriedad del cumplimiento de las órdenes impartidas por la superioridad estaba impuesta sin limitación alguna por el artículo 622, inciso quinto del Código Militar, que establecía como supuesto especial del delito de traición el dejar de cumplir total o parcialmente una orden oficial o alterarla de una manera arbitraria para beneficiar al enemigo. Como vimos en las directivas y órdenes escritas que impartían las autoridades militares se referían al enemigo, al igual que lo hacían las organizaciones respecto de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, cualquier incumplimiento de una orden relativa a la lucha contra el mismo podía ser considerado constitutivo del delito de traición y entonces hacerse acreedores a la pena de degradación pública igual que traída por el artículo 620 del Código de Justicia Militar. Con la llegada del gobierno de Alfonsín, a poco de haber asumido, se modificó el Código de Justicia Militar a través de la Ley 23049. El artículo 11 establecía que el artículo 34, inciso quinto del Código Penal, deberá ser interpretado conforme a la regla del artículo 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por el personal mencionado en el artículo anterior que actúe sin capacidad de decisoria, cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar. A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes. Luego llegaría la Ley 23.521, que más allá de ser considerada como una amnistía en el mensaje de elevación del proyecto, se la consideró interpretativa del deber de obediencia y llevaba el título de determinación de los alcances del deber de obediencia debido, y que en su artículo primero establecía que se presume sin admitir por el contrario que quienes en la fecha de la comisión, bueno, todo lo que ya saben. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obrarán un estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y cumplimiento de órdenes sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad o legitimidad. Por ello, en tal sentido, existe un obstáculo insalvable de la ejecución. Solicito la aplicación de la eximente del artículo 34, inciso quinto del Código Penal respecto de estos hechos.
Sobre la concurrencia y la causal prevista en el artículo 34, inciso primero, acerca del error. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, para el caso de que el tribunal considera que no se verifican los presupuestos objetivos de la causal invocada, consideramos que no puede descartarse la existencia de un error de prohibición directo e inevitable sobre el contenido del ilícito, por lo que en función del artículo 34, inciso primero del Código Penal, solicito también la absolución de mis defendidos. Ello en tanto y en cuanto la formación para la cual han sido entrenados durante su carrera militar mis asistidos, en virtud del marco normativo que ya describiera, nuestros pupilos pudieron haber creído invenciblemente que estar amparados por esas normas. En primer lugar, la propia estructura jerárquica de las fuerzas a las que pertenecen o pertenecieron mis asistidos y que se mantiene en la actualidad constituye un fuerte condicionamiento hacia el yerro propio de este eximente, lo cual conllevó oportunamente establecer la presunción de iure traída por la ley de obediencia debida. Ello es así reconocido por la mayoría de la doctrina, que en general justamente remite al caso de las Fuerzas Armadas para demostrar acerca de este tipo de error. Al respecto, ilustrativa es la opinión que vertiera el entonces Procurador General de la Nación, Malamud Gotti, citado ya en esta oposición, al momento de expedirse sobre la concurrencia de las eximentes en un caso similar al de autos, momento en el que sostuvo. Para el completo ejercicio de la actividad jurisdiccional, máxima alrededor de la contemplación jurídica del caso que nos ocupa, resulta insoslayable no perder de vista ese contexto fáctico dentro del cual se produjo el obrar incriminado, esto es, bajo la hipótesis de una guerra revolucionaria cuyos genuinos alcances, reales o potenciales, solo estuvieron en condiciones de conocer y valorar plenamente quienes deliberaron y planificaron la acción, más no aquellos que las ejecutaron. Estos últimos, en cambio, no solo hallabanse alcanzados por órdenes del servicio generales y reglamentadas nítidamente, y por ende vinculantes para ellos dentro de un marco estrictamente objetivo, estaban a la vez inmersos en una dinámica que resultaba de hecho insusceptible de evaluación y consecuentemente inobjetable. Para quienes así obraron no parece factible sostener en términos jurídicos la exigibilidad de una conducta distinta, porque en todo caso se hallarían en el supuesto que en doctrina se denomina justificación putativa, caracterizada por la creencia errónea del sujeto en que existen circunstancias que, de haber existido, habían justificado esa conducta. Citas de Malamud Gotti, de Soler y de Núñez, dictamen del Procurador de la Nación del fallo 310-1162. De tal modo, creo que resulta aplicable al caso la teoría del error de prohibición que eliminaría la exigibilidad o el reproche por inexigibilidad de una conducta distinta por imposibilidad de autodeterminarse en la norma. Voy a analizar ahora la concurrencia en un estado de necesidad exculpante. Para el caso de que el tribunal considera aún que los pupilos no han actuado para las causales de inculpabilidad antes referidas, esta parte considera que no puede soslayarse la concurrencia de un estado de necesidad exculpante que impide la reprochabilidad de los hechos. Vale lo dicho hasta aquí en cuanto al contexto histórico y normativo en que la actuación de mis asistidos se había desplegado, debiéndose deducir de todo ello que no tuvieron posibilidad de sustraerse al cumplimiento de las órdenes que les impartían. En efecto, el marco normativo reiteradamente referido constituye por sí mismo la mejor prueba de la concurrencia de esta causal, no pudiendo soslayarse que las normas del Código Militar citadas imponían la obligación de cumplir con las órdenes del superior. Al respecto, en el dictamen del Procurador General, de vuelta a Malamud Gotti, que se viene citando, se sostuvo: en todo caso, dadas las especiales circunstancias ya reseñadas, la resistencia a la orden hubiese supuesto, además de las sanciones específicas contempladas por la ley militar, y cita artículos 667, 674, 675 del Código de Justicia y concordante del Código de Justicia Militar, la asunción de un riesgo en medida no exigible. Esto supone la convergencia en tales hipótesis de otra causal independiente de exculpación, cual es la coacción que prevé el artículo 34, inciso segundo del Código Penal. El dictamen del Procurador General de la Nación, Malamud Gotti, el fallo 310-1162. Recuérdese la detención del teniente general Lanuse, cuya situación se reflejó en la sentencia 13 del 84 y la que demuestra cuál era la actitud adoptada por los miembros de la Junta con los disidentes. Esta defensa entonces se pregunta: ¿les era exigible a quienes debieron actuar en la lucha contra la subversión actuar de otro modo distinto al que lo hicieron, no bajo las condiciones actuales de la comunidad democrática, sino en aquellas condiciones imperantes de la vida institucional argentina? Esto es,
¿Puede un Estado democrático pretender actos heroicos individuales en aquel contexto? Recuérdese también que tal como se referían en el mismo punto, la justicia hacía caso omiso a las denuncias que se presentaban por desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad y militares y que en consecuencia mal podrían encontrar en ella abrigo los que osaran manifestarse por acción o omisión en contra de las directivas emanadas de la Junta Militar. No puede soslayarse que dicha situación genera un grave problema de reprochabilidad, pues no puede negarse la existencia de una situación de peligro inminente que se cercena sobre cada uno de los subordinados como mis defendidos en caso de no cumplir con las órdenes que pudieran haber recibido dentro de la ejecución del plan. Tal como lo sostiene Zaffaroni, cuando la gente supone faltamente la existencia de una situación de necesidad culpante, la llamada necesidad culpante putativa, el error tiene por efecto la exclusión de la culpabilidad. En la falsa suposición, el autor sufre una coacción psíquica idéntica a la que correspondería a la existencia real de la situación de inculpabilidad. Zaffaroni, manual citado ya, páginas 72. Por todo lo expuesto, en el entendimiento de que también se verifica en el caso de mis pupilos un estado de necesidad culpante o al menos un error sobre los presupuestos objetivos de dicha causal, cuyo efecto es excluir la culpabilidad, solicitamos que se evite la absolución de los mismos de conformidad a los dispuestos en los artículos 2, 34, incisos primero, segundo y cuarto, y o quinto del Código Penal, artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Siguiente punto. Nulidad de las actas en las que se dejó constancia de la realización de un reconocimiento fotográfico siempre que de ellas no surja de manera indubitable que fueron notificadas las defensas respecto al acto procesal que se celebraría con antelación y que la numeración de cada uno de los registros fotográficos no estuviera a la vista del testigo que practicó el reconocimiento. Como punto de inicio debo señalar al tribunal un reconocimiento en particular, toda vez que ha sido tan grosera la falta de adecuación de dicha medida a las reglas del artículo 18 de la Constitución Nacional 200, 271, 272, 273 y 274 del Código Procesal Penal. En efecto, a Focas 1029, en presencia de la querellante María Julia Camus y de la fiscal, mas no así de la defensa que no fue notificada, la testigo narra que, al que recuerda de unos 40 años, bajo de estatura, morrudo, pelo negro y porte militar, de cara más o menos redondita y morocho. Y luego a Focas 2035, en la misma declaración, practicado el reconocimiento fotográfico, se consigna que también reconoce a la persona que dirigió el operativo en su domicilio, ya descrita en su declaración como la persona cuya foto obra Focas 525 de los autos 4942, que corresponde a Jorge Antonio Olivera. Si el tribunal verifica la Focas 525 de los autos 4942, va a encontrar una fotografía de mi asistido Jorge Antonio Olivera en su estudio jurídico en la edad adulta, no a la época de los hechos, y tal como estaba siendo difundido en todos los medios de comunicación en ese entonces. Esa fotografía en particular es tan pero tan grosero el reconocimiento como se practicó que no merece mayor detenimiento. Pido permiso al tribunal, bueno, la foto está a Focas 525 de los autos 4942. La violación a las reglas citadas es palmaria, grosera e insultante, y por tales motivos su resultado no puede ser tenido en cuenta a la hora de valorar la prueba. Digámoslo como corresponde, se ha producido prueba ilícita y tramposa y en un estado que quiera ser llamado derecho, eso no puede ser aceptado. Siempre que sigamos sosteniendo que existe un deber normativo y ético que debe orientar toda la actividad estatal. Adviértase que la trascendencia teleológica de las reglas previstas en los artículos 200, 271 y 273, el primero ordena que el acto se haga inmediatamente de ser posible, bajo percibimiento ser sancionado el órgano judicial que así no lo hiciere. La inmediatez se relaciona a todo lo dicho respecto a la fragilidad de la prueba de testigos. La ley se hace cargo de esa situación ordenando que para que la medida arroje un resultado útil no pase demasiado tiempo. Pero en este tipo de procesos tiene una finalidad adicional, evitar que la percepción se vea afectada por el intercambio de información entre distintos testigos. Así, el artículo 271 establece que antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o la ha visto personalmente o por imagen, puesto que si la persona ha sido vista, pierde eficacia probatoria el acto del reconocimiento. El artículo 273 establece que cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquellas se comuniquen entre sí.
En este juicio se verificó de manera incontrastable que en el periodo de transición democrática muchas de las personas detenidas en el penal de Chipa se reunían a conversar sobre los hechos y a intentar reconstruirlos. Lo que, por cierto, no merece ningún reparo desde ningún punto de vista, pero dicha circunstancia exterioriza que todos los actos de reconocimientos así practicados no deben ser valorados cuando arrojaron un resultado perjudicial, puesto que la espontaneidad de la medida ciertamente y la finalidad de su realización han sido eliminadas. En cuanto a la naturaleza del acto, parte de la doctrina sostiene que el reconocimiento por fotografía constituye un medio de prueba de carácter subsidiario, solo practicable frente al caso de que el sujeto a identificar no pueda ser sometido personalmente a dicho acto, sea porque se encuentre prófugo si no es su domicilio para él, inclusive cuando, a pesar de haber sido localizado, tiene la responsabilidad material de que comparezca al lugar del acto. Pero no es suficiente la simple ausencia del sujeto pasivo. Si se trata de la persona del imputado que está presente o puede ser habido, el reconocimiento impropio se haya afectado en nulidad absoluta, por cuanto ello implica la no observancia de una disposición que concierne a la intervención de aquel, 167, inciso tercero, a quien en tal caso se lo priva del derecho de elegir su lugar en la rueda y de formular observaciones acerca de semejanzas de las personas que le integran. La misma solución es pertinente cuando se omite la previa notificación del acto al defensor del imputado, pues la irregularidad cercena sus facultades de control del acto e implica transgresión de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio. Esto lo dice Lino Palacio en la prueba del proceso penal. El mismo autor sostiene que interesa asimismo determinar si el acto de reconocimiento debe o no ser considerado un acto definitivo e irreproducible. La mayor parte de la doctrina se orienta en el primer sentido, con fundamento en la reflexión de que el juicio expresado por el reconociente, sea positivo o negativo, constituye una experiencia psicológica única que obsta a su renovación en las mismas condiciones. La tesis contraria se hincapié en la posibilidad material de la repetición del reconocimiento y sostiene que la renovación del acto solo tiene incidencia en la valoración de su eficacia convictiva. La jurisprudencia en general se ha inclinado hacia esta última conclusión, pronunciándose en consecuencia con la invalidez del acto cuando se ha omitido, con carácter previo a su realización, la notificación a la defensa y a las demás partes, quienes durante el desarrollo del reconocimiento se hayan facultadas para formular observaciones, indicaciones y demás instancias que hagan el resguardo de sus derechos. Bueno, en la misma posición asume Cafferata Noles, no la voy a señalar. Adviértase que cuando este mismo tribunal, durante este debate, ordenó en una única oportunidad, si mal no recuerdo, la realización durante el debate de un reconocimiento fotográfico, notificó oralmente a las partes y en esa misma oportunidad este defensor solicitó que se tapara la numeración de los registros fotográficos y expresé los motivos de esa solicitud a la que el señor presidente hizo lugar. De ello se colige que no se trata de un capricho intervencionista, sino que en cada caso concreto la notificación permite controlar y manifestar reparos al acto de reconocimiento que permitan el mayor grado de objetividad posible a través de medidas de control concretas. En la instrucción absolutamente ningún reconocimiento fue notificado a las defensas con anterioridad a su realización. Podrían sostener que se trató de un acto inicial del proceso tendiente a la individualización de los imputados. Aún así, debió haberse notificado a la defensa oficial como garantía de control y custodia del proceso. Resulta altamente llamativo que, a pesar de que nadie fue notificado de los reconocimientos, en una gran cantidad de casos intervino en el acto la entonces apoderada de la querella María Julia Camus. Dicha circunstancia se aduna a los reparos efectuados respecto de que en dichos actos no se haya ocultado la numeración de los registros de cada uno de los álbumes. Todo ello relacionado a lo que antes se dijo respecto a cómo fueron reconstruyendo los sucesos ocurridos a partir de las experiencias compartidas entre varias personas, lo que deja lugar a la duda acerca de si en ese intercambio no se haya podido analizar la numeración que registraba el personal del ejército policial que esas personas vinculaban con los hechos investigados. Por ello solicito que todo reconocimiento fotográfico positivo respecto de alguno de mis asistidos efectuado, de modo que aquí uno sea declarado nulo y en consecuencia no sea valorado. Pediré también la nulidad de las incorporaciones por lectura de la totalidad de las declaraciones a cuya incorporación me opuse durante el debate, en la que la decisión de incorporarlas se haya sustentado en informes acerca de posibilidades de concurrir que fueron elaborados por áreas que dependan orgánicamente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la etapa final del debate se han producido diversas situaciones que daban cuenta de la imposibilidad de algunos testigos de concurrir ante el tribunal y cumplir con la carga pública propia de ese acto.
En algunos casos, esa imposibilidad venía acreditada en la mano de informes efectuados por oficinas administrativas dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En todos esos supuestos, esta defensa oficial se opuso a la incorporación de las declaraciones prestadas durante la instrucción de esas personas. Oposición que fue rechazada por el tribunal y recurrida en reposición, lo que motivó que corría la vista pertinente el tribunal las confirmara. A lo que se expresa reserva de la ida, recurrir en casación en una dictada sentencia definitiva. Sin perjuicio de hecho, y de aprovechar esta oportunidad para mantener esa reserva, voy a introducir en este punto la unidad de la decisión del tribunal de incorporar las declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción cuando la decisión haya sido tomada por los motivos referidos. Los fundamentos de este planteo están relacionados a que la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al menos hasta hoy, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejerce el rol de querellante a lo largo y ancho de todo el país en diversos procesos judiciales de lesa humanidad, por lo que quien emite esos informes tiene un interés determinado en causas de esta naturaleza. No cuenta con la debida objetividad. En su momento, al comienzo del debate, se había suscitado una cuestión similar y mi colega, el doctor Bamontes, había solicitado que para poder adoptar una decisión respecto a la incorporación o no de esas declaraciones, resultaba necesario contar con un informe proveniente de una institución de salud pública. Entiendo, ratificando esa posición, y conforme a lo dicho por la Corte Suprema en Benítez y en Vergés, mutatis mutandis, por supuesto, que la decisión del tribunal sustentada exclusivamente en los informes cuestionados deviene nula toda vez que debió haberse requerido la intervención del cuerpo médico forense o subsidiariamente de un organismo de salud pública. El agravio consiste en la imposibilidad que tuvo esta defensa de controlar la información incorporada y de producir prueba de cargo, y la pretensión es que esa información, como resultado de la declaración de nulidad de la decisión que las incorporó, no sea valorada. Dejo así hecho planteo. Analizaré las cuestiones relativas a los pedidos de pena formulados por el acusador en función de las reglas de determinación de la pena, de las que derivan la imposibilidad de imponer una pena de prisión perpetua a una persona que ha alcanzado su expectativa de vida, toda vez que la misma, en términos del ex juez Zaffaroni, implica reeditar la pena de muerte a través de un equivalente, y sería una terrible paradoja que en un proceso de esta naturaleza se imponga, aunque no sea por vía de equivalentes, penas con certeza que importen la pérdida de la vida durante su ejecución o cumplimiento. Para el caso de que el tribunal no acepte los planteos absolutorios efectuados hasta aquí y decida la condena de mis asistidos, corresponde realizar algunas consideraciones sobre las penas solicitadas por los acusadores, su relación con los conceptos de vulnerabilidad y los fines de aquella, atendiendo a los postulados de la Ley 24660 de ejecución de la pena. Ya he manifestado extensamente acerca de mis críticas a la conceptualización que hace el Ministerio Público Fiscal de 6 de mis asistidos como autores mediatos, dominadores de todos ellos del aparato organizado del poder. No voy a reeditar ese planteo en esta oportunidad, solo quiero resaltar una incongruencia entre las consecuencias de esa posición y los pedidos de penas efectuados. Al respecto, ha quedado claro que en aquella doctrina de organización del aparato, la medida de responsabilidad más bien aumenta cuanto más alejado se esté de aquel que con sus manos hace funcionar el arma asesina y más se acerque uno de los puestos superiores de la cadena de mando. En estos casos ocurre que la pérdida de proximidad al hecho se compensa por la medida del dominio organizativo, que aumenta cuanto más se asciende la escala jerárquica del aparato, que más lejos está del ejecutor, es quien tiene mayor dominio del hecho. Eso como posición tradicional. Por ello se podría decir de manera indubitada que la Junta Militar, que fueron los creadores del aparato, son quienes mayor responsabilidad tenían respecto de los hechos que no eran sino la concreción de ese plano, sin perjuicio de la responsabilidad del autor directo. Ahora bien, repasemos por un minuto las penas que impuso la sentencia de la Cámara Federal en la causa 13 a los máximos responsables de todos los hechos que fueron considerados como expresión de aquel plan. Veamos. Agosti, pena de 4 años y 6 meses de prisión. Viola, pena de 17 años de prisión. Lamborghini, pena de 8 años de prisión. Videla y Macera recibieron pena de prisión perpetua. Sabido es que la razonabilidad de su mandato constitucional que debe guiar absolutamente todos los actos de las instituciones republicanas, incluidas las decisiones judiciales, y que lo contrario a la razonabilidad es la arbitrariedad. De modo tal que si los creadores del plan sistemático y los responsables máximos de su implementación recibieron por los hechos atribuidos a ese plan, y en un momento de sus vidas en la que el castigo no provocaba el daño que el tiempo que llevó la realización de este juicio, la pena eventualmente le impongan a los asistidos provocará en sus respectivas vidas, esos quantums de pena que acabo de mencionar mal podría aplicarse a los casos aquí jugados montos mayores como los que pretendió el Ministerio Público Fiscal, cuando el nivel de responsabilidad en el supuesto dominio
mis asistidos es infinitamente menor. El artículo 41 del Código Penal fija las pautas que indicativamente le sugieren al juez para que evalúe la pena individualizada, pero nunca deben cumplirse a partir de una mera enunciación de esos requisitos, seguida de un determinado punto sancionatorio. Es decir, que la adecuada fundamentación de un fallo exigirá que se mencionen los aspectos empleados para dimensionar la pena, con indicación precisa de los atenuantes y agravantes. En tal sentido, la posibilidad de recurrir con eficacia a las sentencias condenatorias respecto de la individualización de la pena está directamente ligada a que tales decisiones aparezcan suficientemente motivadas. Es decir, que se pongan claramente y de modo suficiente las circunstancias que condujeron al tribunal a imponer la pena en una medida determinada. La motivación es presupuesto de control. Su falta dificulta la formulación de agravios y provoca la indefensión, con lo que no solo vulneran esa garantía judicial, sino que tornan inefectiva la tutela judicial ante la instancia de casación. Por su parte, la incorporación del derecho de la tutela judicial efectiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos da un andamiaje positivo más expreso al deber de motivación de la pena. Con cita de la Corte Suprema, en fallos 315 y 1658, se ha dicho que para la determinación de la pena imponer no debe atenderse a la consideración fragmentaria y aislada de las diversas pautas a valorar, porque ello es considerado arbitrario, ya que esta operación no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática. Debe atenderse a la apreciación de los aspectos objetivos del hecho, mismo como a las calidades del autor, para así arribar a un resultado probable sobre la factibilidad de que esta persona vuelva o no a cometer un injusto penal. Todo ello teniendo en cuenta que la finalidad de la pena debe apuntar al bienestar y resocialización de la persona condenada. Casación Penal, Sala 1, 11 de abril 2003, Cadena Roberto. Para satisfacer estos aspectos, por ende, deben motivarse por escrito las razones que justifican el juicio lógico que la pena contiene y su concreta necesidad. En síntesis, la decisión sobre el monto de pena ha de ser consecuencia necesaria de la valoración de diversas circunstancias del hecho y de las características personales del procesado. La no observación de estas obligaciones implica la actualización del discurso del derecho penal del enemigo, toda vez que se cambiaría el contenido valorativo de la pena por el de una medida de seguridad, y la pena pasaría de cumplir una determinada función social a tener como finalidad la anulación de un regreso. Para los sujetos así penados cabría entonces la posibilidad de ser tratados como no personas, interceptando su conducta en un ámbito anticipado a la lesión de un bien jurídico, aplicándoles una pena vacía de contenido valorativo. La situación o estado de vulnerabilidad de la que habla Zaffaroni en sus textos es un concepto útil para que una vez determinado el grado de responsabilidad por el ilícito, el quantum de responsabilidad o culpabilidad final que fijará el límite máximo de la determinación de la pena podrá disminuir en virtud de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba el imputado frente al proceso de inmunización del sistema penal. En relación al concepto específico de vulnerabilidad, cuando el discurso jurídico instala la categoría vulnerable o en condiciones de vulnerabilidad, quiebra la igualdad formal de los todos y amplía y transforma el campo de los sujetos del derecho. Quiero señalar en este punto particular que la mayoría de mis asistidos han alcanzado o se encuentran próximos a alcanzar la expectativa de vida según informado por la Organización Mundial de la Salud. Así que cualquier pena que se vaya a imponer, que para el año 2010 creo que es el último registro, para los hombres nacidos en ese año era de 72,8 años. Es decir, que para la época en que nacieron los asistidos, la expectativa de vida es sensiblemente menor. Cualquier pena que se vaya a imponer debes tener en cuenta que estas personas, mis asistidos, ya han alcanzado la expectativa de vida referida recientemente. En relación a la edad, las mencionadas reglas, las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad establecen que el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad, cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercer sus derechos ante el sistema de justicia.
En relación a la discapacidad, se entiende discapacidad de la deficiencia física mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. En cuanto a la privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de los derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando ocurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada recientemente. A efectos de esta regla se considera privación de libertad. En cuanto a la finalidad de la pena, el artículo 1 de la ley 24660 establece como principio básico de la ejecución que la finalidad de la misma es que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adoptada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. La fracción tercera del artículo 10 del Pacto Universal dispone que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. En tanto que la fracción sexta del artículo 5 del Pacto Regional describe que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. De lo expuesto se desprende que la exigencia de motivación de la posición de la pena por parte del juez en la sentencia, donde deberá poner de manifiesto los fines de la pena que prioriza y el modo concreto en que los hechos han influido en la tal determinación. Cualquiera sea el punto de partida que se tome para establecer la sanción, retribucionista o utilitarista, este debe ser enunciado y asociado a ciertas circunstancias del caso. Desde ya voy a pedir que en caso de que los asistidos sean condenados se mantenga la misma modalidad de ejecución de pena privativa de libertad que vienen hasta ahora llevando, como la vienen llevando. Voy a hacer una mención acerca de la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua. En nuestro país, las penas de prisión perpetua. Doctor, te dejo en ese punto porque no vamos a agregar el tiempo de lo que queda. Así que vamos a hacer un punto en dicho lugar para que continuemos en la próxima con las últimas consideraciones de la defensa. Hacemos el corte intermedio hasta el día lunes 10 a las 8:30. Gracias. Buenas tardes.